¿Os habéis preguntado alguna vez qué significa realmente ser MVP? Una de las cosas que primero te vienen a la mente es que debe ser el máximo anotador de su equipo. ¿Veis esta lista? MVP de la temporada de la NBA. Yo no veo aquí a Carmelo Anthony, no lo veo. Carmelo, nada. Tiene que repartir muchas asistencias, tiene que defender de una manera increíble y tiene que marcar diferencia en el apartado estadístico, pero la realidad es que ser MVP significa algo más. El Most Valuable Player se le da a ese jugador que es capaz de marcar diferencias en pista y no es simplemente un acumulador estadístico. Russell Westbrook. Eso. Estamos hablando de ese tipo de jugador que para entender la grandeza de su juego tienes que verlo para comprenderlo. Hola, soy Hijo de Perkins y hoy os voy a hablar del MVP más joven de la historia, Derrick Rose. Derrick Rose se formó en el High School de Simon Carrier Academy, de su ciudad natal, Chicago. Allí consiguió ganar 2 años consecutivos el campeonato estatal, algo que ninguna escuela de Illinois había logrado hasta entonces. Mientras Derrick Rose estuvo allí, su equipo ganó 120 partidos y perdió 12. Una auténtica locura. Y muchos os habréis fijado en que Derrick Rose llevaba el número 25 en el instituto. Esto no es casual, ya que este número era reservado al mejor jugador del curso en homenaje a Benji Wilson, un exjugador asesinado por las duras calles de Inglewood. El barrio de Inglewood es uno de los sitios más peligrosos de Estados Unidos, habiendo unos 5 o 10 asesinatos por mes. Derrick Rose confiesa haber tenido una infancia durísima en la cual su único pensamiento y deseo era sacar a su familia de allí. Luego fue a la Universidad de Memphis, se unió a los Tigers, llegando al torneo de la NCAA y perdiendo contra Kansas en la final, acabando así su único año en la universidad y presentándose al draft de 2008. Lo bonito aquí es que Derrick Rose era un chico humilde que nació y creció en Chicago, y no suele ser algo habitual que la franquicia de tu propia ciudad, donde has vivido toda tu vida, te escoja. De hecho, es raro de cojones que seas tan bueno para que un equipo de la NBA te elija en primera posición y que además, repito, seas de allí. Es algo poco probable. ¿Y quién tenía esa elección número 1 del draft de 2008? Pues sí, los Chicago Bulls, la ciudad del viento y que le vio nacer. Y a partir de aquí, too big, too strong, too fast, too good. Pudimos disfrutar de uno de los jugadores más eléctricos y explosivos de todos los tiempos. Durante 3 temporadas, Derrick Rose se convirtió en el Rookie del Año en la primera, All-Star en la segunda y MVP en la tercera. Con tan solo 22 años, el MVP más joven de la historia estaba predestinado a ser uno de los grandes iconos de la liga. O sea, ese uno de la camiseta roja es icónico ya. Esta tercera temporada, los Bulls llegaron a las finales de conferencia, perdiendo contra el Big Three de LeBron, Wade y Bosh. Pero el proyecto de Chicago apuntaba maneras con jugadores como Noah, Luol Deng, Tag Gibson, Kyle Korver, hasta que la temporada siguiente se rompió. Fue en la temporada del lockout y concretamente en el primer partido de los playoffs, Rose cayó mal y se lesionó de gravedad. Allí todos nos llevamos las manos a la cabeza y, la verdad, uno de los iconos de la última década se había jodido el ligamento cruzado anterior. Y no sé, pensándolo un poco y aplicando la lógica, en cierta manera uno ya puede intuir lo que en un futuro iba a pasar. Y es que Derrick Rose nunca más volvería a ser el mismo. Encima, siendo un jugador que basaba su juego en lo puramente físico, era difícil que todo volviera a ser como antes.
Eso no solo jodió al propio Derrick Rose, fastidió a todos los aficionados de la NBA, a compañeros de la liga, a la franquicia, que le pagaba el sueldo, sobre todo estos últimos, que son los que tenían que pagarle el sueldo, y Adidas también, ¿no? Adidas también ponía ahí para hojita. Entonces llegó el famoso The Return, o The Return, una campaña publicitaria que inspiraba a cualquiera que la viera. O sea, era una miniserie de unos 6 capítulos que seguía la recuperación de Derrick Rose de cerca y te enseñaba el proceso por el cual estaba pasando una persona que antes había sido capaz de volar por encima de jugadores mucho más altos que él, de correr más rápido que cualquiera, y allí estaba, con sus muletas. Llegada la temporada 2012-2013, las ganas por ver la vuelta de Rose eran increíbles. El hype generado por la campaña de Return y la ilusión por volver a ver esos destellos eléctricos de genialidad sobre la pista eran apabullantes. Hype, por hype. Finalmente, Rose dijo que no se veía mentalmente preparado, la verdad. Teniendo el alta médica en su haber, declaró que hasta que no estuviese al 110% no quería volver a disputar un partido. Y siendo precavido, dejó pasar la temporada entera para centrarse en la siguiente. En la 2013-2014 fue una temporada de 11 partidos, en la 2014 a la 2016 promedió entre 16 y 17 puntos, perdiéndose en todos unos 20 de media o así, y confirmando un poco lo que todos nos temíamos, y es que el Derrick Rose que conocíamos se había ido. Derrick Rose no era el mismo. Allí llegó el gran traspaso, y quiero que ahora veáis unas imágenes. En junio de 2016, Rose tenía un equipo de cámaras que estaba siguiendo sus entrenamientos en Los Ángeles. En las imágenes que estáis viendo ahora, Rose está en medio de una entrevista para su próxima película. Y en ese momento se interrumpe la entrevista para comunicarle que ha sido traspasado a los New York Knicks. Yeah, answer. I'm so nervous right now. I don't know why. You lying. Imaginaos haber sido el emblema y el referente de toda una ciudad, un icono, y que al final te des cuenta de que, como en la NBA, todo es un negocio, tú eres parte de esa mercancía y que nadie es intocable. Y los New York Knicks se hicieron con él, que los New York Knicks no son muy de acertar en las cosas en general, la verdad. Recordando estos duelos de Miami Heat contra los Bulls, viendo esa rivalidad en la conferencia feroz, ver esta imagen años después parece hasta una broma, algo que por 2012 era imposible que pudiera ocurrir. Si lo piensas bien, el estatus de Rose había bajado muchísimo, y ver aquello, de alguna manera, personalmente me entristecía. Piensas en todo lo que podría haber sido, el referente que podría ser para muchos el día de hoy, y molesta que las lesiones se lleven algo tan especial. Por suerte, tuvimos un destello. El mejor partido de Rose no fue con los Bulls, fue con los Wolves. A punto había estado de retirarse, los Cleveland Cavaliers le traspasaron a los Utah Jazz, los Utah Jazz le despidieron, y fue como, wow, what the fuck. O sea, esto hemos llegado a que corten al MVP más joven de la historia, que tenía un potencial tremendo por delante. Y posteriormente recaló en Minnesota Timberwolves. Consiguiendo buenas sensaciones esa temporada, Derrick Rose, en su primera titularidad con los Wolves, consiguió una de esas cosas que dices, si es que parece escrito para una película. Os pongo en situación. El partido era contra el equipo que le despidió, los Utah Jazz. Y dejando de lado esto, lo más importante fue que hizo un partido de 50 puntos y con un tapón ganador al final del partido. La grada entregada, Rose anotando de todas las maneras, triples, penetraciones, fintando y llevando a su equipo a la victoria. Una explosión, pero esta vez era una explosión de felicidad, donde este hombre que estáis viendo ahí no podía contener las lágrimas. Realmente todo lo que debía llevar dentro lo soltó de alguna manera en ese partido, y ahora pone rumbo directo a los Detroit Pistons. Realmente este partido fue un punto de inflexión para la carrera de Derrick Rose, ya que de alguna manera soltó todo, y no solo a nivel emocional. Toda la prensa, los jugadores por las redes sociales le apoyaron,
todo el mundo está emocionado, y esto es significativo y sintomático de que Derrick Rose fue un jugador muy especial y que el ser un MVP significa algo mucho más que ser estadísticas. Tienes que tener algo especial, tienes que tener algo dentro, y esperemos que ahora en los Detroit Pistons, sí que sé que suena un poco aburridote, pero bueno, yo que sé, está Blake Griffin, está Andre Drummond, bueno, está bien. Mejore. Si os ha gustado, dadle al like y compartidlo, porque bueno, a mí me gusta el básquet, por eso me llamo Hijo de Perkins. Alguno pillaréis más o menos la referencia. En fin, muchas gracias por verme y nada, nos vemos en la próxima.